Hola Noelia, ¿cómo te va? Hola chicos, bueno, yo te saludo porque no te vi recién en la mesa. Sí, en la mesa. Te vi, pero no estaba compartiendo la mesa, así que ahora. Pero con la mechita sí. Ahora nosotros con la Noelia. ¿Acá está más lindo? Acá está un poco más lindo. Sí, más es que en el jardín. Pero acá te pusiste el chaleco, mirá. Le damos un poquito de calor, le damos un poquito de calor. ¿Cómo andás, Noé? ¿Bien? Muy bien, chicos. ¿Ustedes? Bueno, bien. Aquí estamos esperando el grito ambiental. Un grito ambiental. Bueno, hoy con un informe muy interesante que han hecho una red de cátedras alimentarias libres que se manifiesta en diferentes universidades. Son cátedras que se dedican a hablar y a investigar sobre la soberanía alimentaria en nuestro país. Un aspecto muy importante porque este último informe que han hecho del año 2024 ha sido con un enfoque meramente federal. Muchas veces nosotros no sabemos muy bien qué está pasando en los territorios que abarcan nuestro país y nos quedamos con algunos datos que son macro. Y es importante saber qué está pasando. ¿En términos de qué? En términos de cuáles son las familias agricultoras que tienen acceso a tierra para poder generar alimentos, cuáles son la calidad de esos alimentos que se están produciendo y cuánto afectan, ¿no?, las nuevas medidas que se están implementando, pero que ya vienen, ¿no?, con una lógica de ampliar zonas de monocultivo, pero que va quitando lugar para este tipo de producciones que son agroecológicas, que en última instancia es lo que llevamos nosotros al plato cuando comemos. Por eso vamos a hablar con Maico Martini. Él, bueno, es integrante de esta red de cátedras libre de alimentarias de soberanía, que nos va a comentar un poquito sobre este informe, que nos va a relatar, bueno, cuáles son los ejes que ellos enfocaron para poder abordar este informe y por qué es tan importante los resultados que han obtenido. ¿Cómo estás, Maico? Muy buenos días. Muy buenos días, Noelia, a todo el equipo de Telediario Digital y a toda la audiencia que está del otro lado. Muy buenos días. Efectivamente, yo soy parte de la red de cátedras libres de soberanía alimentaria, que nuclea 60 cátedras de casas de estudios de todo el país y nos dividimos en 7 regionales para estudiar la situación de la soberanía alimentaria en la República Argentina. Hace unos meses publicamos el tercer informe correspondiente al año 2024, que está enfocado en 3 principales ejes, digamos. Uno de ellos sería el análisis de indicadores de soberanía alimentaria, es decir, ver cómo está la situación con respecto a este concepto. Después, el análisis de políticas públicas tendientes a analizar qué políticas se están implementando para favorecer la soberanía alimentaria. Y por último, también un análisis de comedores comunitarios, fincas campesinas y demás actividades sociales o productivas vinculadas a este concepto. Pero creo que para iniciar, para muchos nos puede resultar un poco ajeno el concepto de soberanía alimentaria. Y yo creo que hay que dejar en claro qué significa esto, porque podríamos decir que es un concepto que surge en respuesta a la seguridad alimentaria, que la seguridad alimentaria lo que mide es el nivel de acceso a una persona, de una persona a alimentos, es decir, si una persona puede comer y alimentarse o no. Eso determina si uno tiene seguridad o inseguridad alimentaria. Sí. En Argentina hay altos índices de inseguridad alimentaria, pero la soberanía alimentaria va mucho más allá, porque la seguridad alimentaria solo analiza la cantidad de comida que uno recibe y algunos parámetros nutricionales, pero no evalúa cómo se produjo esa comida, no evalúa cómo llegó al usuario, digamos, al quien consume esa comida, no evalúa muchos otros factores. Entonces, Maico, la soberanía alimentaria, sí. No, que eso es que vos relatás es muy importante porque nuestro país se destaca, ¿no?, por ser un productor de alimentos y sin embargo tenemos niveles que no son coincidentes con la malnutrición que hay muchísimas veces en diferentes sectores y también con el acceso a esa comida, ¿no?, una comida cara, de mala calidad y que muchas veces no está cumpliendo con los requisitos y los nutrientes que necesitan las familias. Exactamente, eso pone en crítica, digamos, la soberanía alimentaria pone bajo la lupa esta situación y, por ejemplo, en Argentina cerca del 90% de la población vive en entornos urbanos, es decir, que depende de sus ingresos económicos para poder vivir.
no son la mayoría de las familias que tienen una huerta o que comen gracias a la autoproducción, digamos. Y en un contexto se desprende del informe que en 2024 la Argentina no pudo salir de una inflación alimentaria del 2% mensual. Y entonces, si sumamos estos dos factores, vemos cómo la situación económica junto a la situación productiva también y otros factores afectan a millones de argentinos que no pueden asegurar un plato de comida sano, nutritivo y sabroso sobre su mesa. Y esto se desprende también del análisis de indicadores de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, la agricultura familiar, campesina e indígena solo participa en el 24% de la superficie cultivada, mientras que, por ejemplo, el 40% de la superficie se dedica al cultivo de oleaginosas, digamos, soja, etcétera. Sí. Entonces, vemos esta disparidad entre el modelo del agronegocio, que no estaría priorizando el consumo o proveer alimentos para la gente, sino el traer divisas para el país mediante la exportación de forrajes, oleaginosas, cereales, o subproductos agrícolas en general. Entonces se observa esto, que nuestro modelo agroindustrial actualmente está enfocado en esto, en un negocio exportador y no en abastecer de alimentos sanos, seguros y nutritivos para el pueblo. Sí, la comida como un commodity. Pero también es importante esto que vos decís, ¿no? ¿Qué pasa? Porque nosotros había un instituto de familiar, de agricultura, vinculado a los campesinos, los indígenas, que se cerró hace muy poco, que vinculaba todo esto, ¿no? De cómo tener un acceso a la tierra. Hoy el 90% de la población vive en zonas urbanas, pero eso ha sucedido también justamente por esto. El desplazamiento, el cambio de uso de suelo ha hecho que muchas familias que antes eran campesinas, que estaban en los campos, en las zonas rurales y que producían sus propios alimentos de una forma quizás más sustentable, más agroecológica, han tenido que irse a las zonas urbanas por ya no tener trabajo en esos lugares, justamente por esta expansión, ¿no? De las tierras para uso de monocultivo, que genera tanto un impacto en la biodiversidad, en la salud del suelo, como también en lo social, en los cambios económicos que hay en todo nuestro territorio. Exactamente, sí, hay un éxodo rural, como se llama, hubo y sigue habiendo un éxodo rural por la automatización de la agricultura. Cada vez se requiere menos manos de obra en lo que es el trabajo agrícola, y bueno, muchas familias se ven obligadas a desplazarse a las grandes urbes para buscar un futuro mejor, ya que en sus parajes rurales, bueno, no pueden seguir subsistiendo. Y esto sigue relacionado con este modelo y cómo pensamos a la agricultura en nuestro país. Por ejemplo, actualmente tenemos 7 organismos genéticamente modificados aprobados y 33 millones de hectáreas tratadas con fertilizantes y agroquímicos. Se traduce además que el campo es responsable de cerca del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, comparable con el sector energético. Entonces, todos estos factores nos muestran cómo está diseñado la agricultura en la Argentina y que no está pensada. Sí, no, coméntame, porque algo que ustedes apuntaron en este informe fue este aspecto federal, ¿no? Que ustedes se acercaron a través de diferentes conexiones entre campesinos, profesionales y demás, a diferentes regiones. ¿Qué es lo que pudieron captar, alguna situación particular, teniendo en cuenta las regiones que hay en nuestro país? Exactamente, sí, nosotros estamos divididos en 7 regionales: Cuyo, Centro, Patagonia, Noreste, Noroeste, etcétera, y cada regional se compone de diferentes cátedras. Por ejemplo, yo que soy de San Luis, trabajamos junto con la cátedra de Mendoza, y encontramos, cierta diversidad, ¿no? No es la misma la situación que se vive en Cuyo que la que se vive en Misiones, por ejemplo.
claro, pero sí hay problemas comunes, como la falta de políticas públicas para promover la soberanía alimentaria o la agroecología en general. También se observa mucho lo que sería el avance de grandes corporaciones sobre el campo. Yo leí una nota ayer que decía que en los últimos años San Luis perdió 10.000 productores agropecuarios por el avance de los pools de siembra, claro, por ejemplo, y eso es un problema general a nivel federal que en algunas provincias afecta más y en otras menos. Y después, bueno, particularidades en cada región. Por ejemplo, Misiones tiene la problemática de los productores yerbateros, cosa que no tienen otras provincias, y por eso lo importante de este informe es que podemos trabajar cada uno enfocándose en su región y después juntar todos los datos que recabamos las 60 cátedras de todo el país para elaborar este informe que publicamos una vez al año y que está disponible en www.soberaniaalimentaria.ar. Perfecto, Michael. Y bueno, esa es ahí estábamos viendo por el último, Instagram, para que la gente que quiera acercarse y conocer un poquito más sobre el informe pueda también acceder y seguir lo que ustedes van publicando día a día, porque este informe, bueno, es largo, es profundo y es muy interesante que puedan tener en detalle. Las personas que están interesadas en cada región, en cada zona, pueden tener allí la información. Exactamente, es más como una guía. Yo recomiendo leerlo como buscando por páginas lo que a uno le interesa, ¿no? En el índice no es un libro, una obra literaria para leerlo completamente de un tirón, sino que es más una fuente o un insumo de información para tomadores de decisiones, periodistas, activistas, etcétera. Y por último, ya para cerrar, dejar en claro que este trabajo no insumió recursos de las universidades del todo el país, sino que fue financiado y pudo lograrse gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll Stiftung, que es una fundación europea dedicada a apoyar proyectos tendientes a la soberanía alimentaria y a la agroecología. Así que este trabajo, no requirió ningún presupuesto universitario. Excelente. Como tal. Quienes trabajamos en soberanía alimentaria en las cátedras libres, lo hacemos ad honorem, no recibimos ningún pago por ello, sino que lo hacemos por vocación y convicción y porque creemos que es necesario hacer este tipo de análisis. Así que bueno, todos invitados a pegarle un ojo ahí en la página web y bueno, gracias, muchas Michael. Gracias. Bueno, muy amable. Sí, como siempre decimos, ¿no? Poder producir nuestro propio alimento, tener acceso a la tierra, nos genera una resiliencia como pueblos, ya sea que estemos en el Misiones o en Córdoba o en la Patagonia, para poder justamente subsistir como población y subsistir de una manera digna, con calidad de vida. Muchísimas gracias, Michael. Muchas gracias a vos, a toda la audiencia que escuchó atentamente y a todo el equipo. Un gran saludo y tengan un excelente jueves. Un abrazo.